Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Algo que nadie se esperaba, y que está revolucionando el mundo del espectáculo turco y por supuesto, cautivando la atención de fans de todo el mundo. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es pura dinamita noticiosa. Si son asiduos a este canal, sabrán que siempre buscamos traerles lo último, lo más fresco y lo más impactante. Y hoy, créanme, tenemos una bomba. Si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para darle clic al botón de suscribir y a la campanita para no perderse ni una sola de nuestras primicias. Créanme, van a querer estar al día con esto. La noticia, como ya habrán visto en el título, gira en torno a dos nombres que resuenan con fuerza, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han leído bien. Esos dos nombres que tantas veces han estado en boca de todos, tanto por sus éxitos profesionales como, bueno, por su vida personal. Y es que la pareja, que protagonizó una de las series más queridas y exitosas de los últimos años, Erkenzicus, ha vuelto a ser el centro de atención, pero esta vez por algo que ha tomado por sorpresa a propios y extraños. A ver, todos sabemos que su química en pantalla era innegable, de esa que te hace suspirar y creer en el amor verdadero. Y durante mucho tiempo, los rumores sobre una relación fuera de cámaras estuvieron a la orden del día, y no era para menos. Sus interacciones, sus miradas, todo, parecía gritar que había algo más. Y efectivamente por un tiempo confirmaron esos rumores. Tuvimos la dicha de verlos juntos, enamorados, y compartiendo su felicidad en redes sociales, y eso, para los fans, fue un regalo. Sin embargo, como muchas relaciones en el mundo del espectáculo, la suya tuvo su fin, y fue un final que, para muchos, fue un jarro de agua fría. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus proyectos, y aunque siempre hubo un cariño mutuo y un respeto profesional evidente, la idea de verlos juntos de nuevo en un proyecto, o peor aún, en una relación, parecía un sueño lejano, algo del pasado. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, y aquí entra el impactante de nuestro titular. Imaginen esto, estamos a 30 de diciembre de 2025. Las fiestas están en pleno apogeo, la gente está haciendo balance del año, pensando en propósitos para el que viene, y de repente. ¡Bum! Salta la noticia. Y no es una noticia cualquiera, no es un rumor vago, no es un comentario malintencionado. Es una información sólida, que proviene de fuentes muy cercanas, y que está haciendo temblar los cimientos de la industria. Can Yaman y Demet Özdemir vuelven a estar juntos. ¿Pero cómo? ¿En qué contexto? ¿Es esto un regreso a nivel personal, una reconciliación romántica? ¿O es algo más profesional, una colaboración que los fans han estado pidiendo a gritos desde hace años? Aquí es donde el misterio se intensifica y donde la especulación se dispara. Las primeras informaciones, que empezaron a circular como pólvora en las redes sociales y en los principales portales de noticias de entretenimiento turcos, apuntaban a un proyecto de gran envergadura. Se hablaba de una nueva serie, un drama que prometía ser épico, y lo más jugoso de todo, con ellos dos como protagonistas. Piensen en la magnitud de esto. El dúo dinámico que conquistó a millones con su chispa, que nos regaló momentos inolvidables en Erkenzicus, que nos hizo suspirar y soñar regresando juntos a la pantalla. La sola idea es electrizante. Los fans han estado pidiendo a gritos una segunda parte, una nueva historia, algo que reviva esa magia. Y parece que sus deseos, finalmente, podrían estar a punto de cumplirse. ¿Pero qué hace esta noticia tan impactante? Bueno, no solo es el hecho de que vuelvan a trabajar juntos después de tanto tiempo y de su historia personal, sino el cómo y el porqué de esta colaboración en este preciso momento. Si recordamos, sus caminos se separaron, y ambos han tenido carreras muy exitosas e internacionales. Can Yaman ha conquistado Italia, ha protagonizado series de gran presupuesto y ha ganado una legión de fans en Europa. Demet Özdemir también ha tenido un crecimiento increíble, participando en proyectos muy ambiciosos y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Entonces, ¿qué los ha unido de nuevo? Fue una oferta que no pudieron rechazar. Hay una química laboral tan fuerte que trasciende cualquier diferencia personal. Las fuentes apuntan a que este proyecto no es una simple serie más. Se habla de una producción internacional, con un guión muy cuidado, una temática que explorará nuevas facetas de sus personajes y de sus habilidades actorales.
Se dice que los productores querían reunir a la pareja que demostró tener un potencial arrollador, y que estuvieron trabajando durante meses para convencer a ambos. Y parece que finalmente lo lograron. La noticia se filtró justo antes. Ese de fin de año, quizás como un regalo navideño adelantado para los fans, o quizás como una estrategia para generar expectativa antes del anuncio oficial. Sea como sea, el impacto ha sido tremendo. Imaginemos las conversaciones que deben haber tenido. ¿Cómo reaccionaron al saber que el otro aceptó? Hubo dudas, hubo emoción. Los fans, por su parte, no tardaron en reaccionar. Las redes sociales explotaron. Miles de comentarios, memes y sobre todo, mucha esperanza. La etiqueta almohadilla Candemet Return se convirtió en tendencia mundial en cuestión de horas. La gente está compartiendo fotos de sus escenas favoritas de Erkencikus, recordando momentos icónicos, y expresando su alegría y expectación ante este regreso. Es como si un pedazo de historia del entretenimiento turco estuviera a punto de reescribirse. Ahora, es importante ser cautelosos. Aún no hay un comunicado oficial detallado por parte de los actores o de la productora. Lo que tenemos son filtraciones, información de primera mano que parece muy fiable, pero que aún no ha sido confirmada al 100%. Sin embargo, la magnitud de las fuentes y la coherencia de la información nos hacen pensar que estamos ante una noticia real y de gran calibre. ¿Y qué podríamos esperar de esta nueva colaboración? Siendo realistas, la presión será altísima. Los fans tienen expectativas muy elevadas y querrán ver esa misma chispa, esa misma conexión que los enamoró en su momento. Pero también es una oportunidad increíble para que ambos demuestren su evolución como actores. Quizás interpretarán roles completamente diferentes, explorando géneros o temáticas que nunca antes han tocado. Podría ser un drama histórico, un thriller psicológico, o incluso una comedia romántica con un giro inesperado. Las posibilidades son infinitas, y eso es lo emocionante. Piensen en la inversión que esto podría suponer. Una producción internacional, con un elenco de primer nivel, y con dos de los actores más populares de Turquía al frente. Esto no es algo que se haga a la ligera. Esto es una apuesta fuerte y si se confirma, significa que el proyecto tiene un potencial enorme. La fecha 30 de diciembre de 2025 también es interesante. Justo al final del año, un momento de reflexión y de mirar hacia adelante. Quizás esto sea una señal. Un cierre de ciclo y un nuevo comienzo. Un regreso triunfal que marcará el inicio de un 2026 espectacular para ellos y para sus seguidores. Personalmente me emociona muchísimo la posibilidad. Como fan del entretenimiento turco y como alguien que disfrutó enormemente de Erkencikus, ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en un proyecto de esta magnitud sería un sueño hecho realidad. Su carisma, su talento individual y la química que demostraron juntos son una combinación ganadora. Si logran replicar esa magia, o incluso superarla, estamos ante una serie que podría romper todos los récords. Las preguntas ahora son muchas. ¿Cuál será el título de la serie? ¿Quién será el director? ¿Qué otros actores formarán parte del elenco? ¿Cuándo comenzará el rodaje? Y por supuesto, la pregunta del millón, ¿será esta una colaboración puramente profesional, o habrá un resurgir de la llama entre ellos? Honestamente, aunque la esperanza de una reconciliación romántica siempre está ahí en el corazón de los fans, lo más importante es verlos brillar juntos en la pantalla. Este tipo de noticias son las que nos recuerdan por qué amamos el mundo del espectáculo. Esa mezcla de talento, de historias que nos atrapan, y de personajes que se quedan con nosotros. Y cuando dos estrellas del calibre de Can Yaman y Demet Özdemir deciden unirse de nuevo, el resultado promete ser, como mínimo, inolvidable. Así que mientras esperamos la confirmación oficial, sigamos atentos. Las próximas semanas seguramente traerán más detalles, más avances y quizás, la confirmación que todos estamos deseando. Lo que sí es seguro es que la expectativa está por las nubes, y la emoción de los fans es palpable. El 30 de diciembre de 2025 pasará a la historia como el día en que saltó la noticia que nadie vio venir, pero que todos deseaban. En resumen, la noticia bomba de hoy es el posible regreso de Can Yaman y Demet Özdemir a un proyecto juntos. Las filtraciones apuntan a una serie internacional de gran presupuesto, lo que ha desatado la euforia entre los fans. Es un regreso que muchos esperaban, y que promete traer de vuelta esa magia que los hizo inolvidables.
Y ahora cuéntenme ustedes, ¿qué piensan de esta noticia? ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar juntos? Déjenme sus opiniones, sus teorías, todo. Me encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por acompañarme en este análisis de una de las noticias más impactantes del año. Si les ha gustado este vídeo, si la información les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Compartan este vídeo con todos sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Khan y de Met. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas primicias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.